¿Por qué el diablo quería el cuerpo de Moisés? Una batalla que te va a impactar. La Biblia está llena de relatos impactantes, pero pocos son tan misteriosos y enigmáticos como la batalla celestial entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. ¿Qué tenía de especial el cuerpo del gran libertador de Israel? ¿Por qué el enemigo de Dios quería apoderarse de él? ¿Qué implicaciones tiene este suceso para la guerra espiritual que seguimos enfrentando hoy en día? Prepárate para un estudio profundo que te revelará verdades ocultas de la Escritura y fortalecerá tu fe. Moisés no era un hombre común, sino un instrumento escogido por Dios para llevar a cabo uno de los eventos más significativos en la historia de la humanidad, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Su vida estuvo marcada por encuentros sobrenaturales que evidenciaban la guía divina y la manifestación del poder de Dios. Desde el momento en que nació, su destino estuvo ligado a la intervención de Dios, ya que, en medio de un decreto de muerte ordenado por el faraón, fue protegido por la mano soberana del Altísimo y hallado por la hija del rey, quien lo crió en el palacio egipcio como si fuera su propio hijo. Sin embargo, a pesar de haber crecido en la riqueza y comodidad de la casa de Faraón, Moisés no olvidó sus raíces ni la aflicción de su pueblo. Su vida tomó un giro inesperado cuando, al defender a un hebreo, mató a un egipcio y tuvo que huir al desierto de Madián, donde pasó 40 años como pastor de ovejas, hasta que llegó el momento en que Dios lo llamó para una misión extraordinaria. El encuentro con la zarza ardiente, narrado en Éxodo 3, 2-4, fue el punto de inflexión en su vida. Dios se le apareció en una llama de fuego que ardía sin consumirse y le habló con autoridad, encomendándole la tarea de liberar a su pueblo. Moisés, al principio, se sintió indigno y temeroso, pero Dios le aseguró que no estaría solo, pues su presencia lo acompañaría en cada paso del camino. Con señales y prodigios, Dios mostró su poder en Egipto, enviando plagas devastadoras para quebrantar el corazón de Faraón, hasta que finalmente permitió la salida del pueblo. La travesía hacia la libertad estuvo llena de pruebas y milagros, siendo uno de los más impactantes la apertura del Mar Rojo, relatada en Éxodo 14, 21-22. En un acto de fe y obediencia, Moisés extendió su vara, y el mar se abrió en dos, permitiendo que los israelitas cruzaran en seco, mientras que el ejército egipcio que los perseguía fue destruido por las aguas que volvieron a su curso. Este evento no solo demostró el poder de Dios, sino que también marcó la liberación definitiva de la esclavitud. A lo largo de la travesía por el desierto, Moisés se convirtió en el mediador entre Dios y su pueblo. En el monte Sinaí, en Éxodo 20, Dios le entregó la ley, estableciendo un pacto sagrado con Israel. Sin embargo, la rebeldía del pueblo trajo múltiples desafíos, y Moisés tuvo que interceder en numerosas ocasiones para evitar que Dios los destruyera por su desobediencia. A pesar de su cercanía con Dios y de haber sido testigo de su gloria de manera única, Moisés cometió un error crucial que le costó la entrada a la tierra prometida. En Números 20, 7-12, Dios le ordenó hablarle a la roca para que brotara agua, pero en lugar de obedecer la instrucción divina, la golpeó con su vara, tal vez impulsado por la frustración ante la continua incredulidad del pueblo. Esta acción fue considerada un acto de desobediencia, y aunque el agua fluyó, Dios le dijo a Moisés que, por no haber santificado su nombre delante de los hijos de Israel, no cruzaría el Jordán ni entraría en la tierra que tanto había anhelado ver. Sin embargo, este castigo no significó que su fidelidad fuera puesta en duda. Moisés siguió guiando al pueblo hasta el final, con humildad y entrega. Su muerte, narrada en Deuteronomio 34, 5-6, está envuelta en un misterio divino, y murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce su sepulcro hasta hoy. Lo asombroso de este relato es que Dios mismo lo sepultó, algo sin precedentes en la historia bíblica. La pregunta que surge es, ¿por qué ocultar el lugar de descanso de un líder tan grande? El pasaje de Judas 1:9 es uno de los más enigmáticos de toda la Escritura y nos revela un conflicto invisible de proporciones cósmicas que tuvo lugar tras la muerte de Moisés. En él se nos dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda.
Este versículo nos da una breve pero impactante mirada a una batalla espiritual que no es mencionada en ninguna otra parte del Antiguo Testamento. Aquí vemos al arcángel Miguel, quien en la Biblia aparece como un defensor del pueblo de Dios y líder de los ejércitos celestiales, en un enfrentamiento directo con Satanás. La razón de esta disputa era nada menos que el cuerpo de Moisés, el gran legislador y líder de Israel. Pero, ¿por qué Satanás querría apoderarse de los restos mortales de Moisés? Esta pregunta ha intrigado a teólogos y estudiosos durante siglos, y aunque la Escritura no nos da una respuesta explícita, podemos considerar varias razones basadas en el contexto bíblico y la estrategia del enemigo de Dios. Convertir el cuerpo de Moisés en un objeto de idolatría. Israel tenía una peligrosa inclinación hacia la idolatría, una lucha constante que vemos reflejada a lo largo de su historia. A pesar de haber sido testigos de los milagros más asombrosos de Dios, los israelitas repetidamente caían en la adoración de dioses falsos y en la creación de imágenes idolátricas. Un ejemplo claro de esto es lo que ocurrió en Éxodo 32, 1-6, cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley y el pueblo, en su impaciencia y falta de fe, construyó un becerro de oro para adorarlo, desviando su devoción del único Dios verdadero. Si Satanás hubiera podido revelar la ubicación del cuerpo de Moisés, el pueblo de Israel fácilmente podría haber caído en la tentación de venerarlo. Recordemos que Moisés no era un simple líder, él había sido el mediador entre Dios y su pueblo, el hombre que habló con Dios cara a cara, el que realizó grandes prodigios en Egipto y guió a los israelitas a través del Mar Rojo. Su figura tenía un peso espiritual y emocional inmenso para la nación. De haberse conocido la ubicación de su tumba, era muy probable que se hubiera construido un santuario en su honor, convirtiéndolo en un objeto de culto en lugar de dirigir la adoración únicamente a Dios. En la historia bíblica, Dios constantemente lucha contra la idolatría, porque ésta aparta a las personas de una relación genuina con Él. Dios había dado instrucciones claras de que su pueblo no debía adorar imágenes ni venerar a ningún ser humano. En 2 Reyes 18, 4, vemos cómo el rey Ezequías destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho en el desierto porque el pueblo la había convertido en un objeto de adoración. Si algo hecho por Moisés pudo convertirse en ídolo, cuanto más su propio cuerpo habría sido objeto de veneración idolátrica si Satanás lo hubiera utilizado para desviar al pueblo. Satanás es llamado el padre de la mentira en Juan 8, 44, y a lo largo de la historia ha utilizado la confusión y el engaño como armas principales contra la humanidad. Si el diablo hubiera logrado manipular el cuerpo de Moisés, podría haber sembrado duda y desconfianza en el pueblo de Israel. ¿De qué manera? Podría haber creado falsas apariciones, rumores de que Moisés aún tenía poder después de la muerte o incluso promovido falsos relatos de su resurrección. La resurrección es un tema central en la fe judeocristiana. Dios tiene el poder absoluto sobre la vida y la muerte, y la resurrección de los justos es una promesa fundamental de las Escrituras. Si Satanás hubiera tenido acceso al cuerpo de Moisés, podría haber corrompido este concepto, llevando a la gente a creer en enseñanzas falsas sobre la vida después de la muerte o a desviar su fe en Dios hacia creencias esotéricas y paganas. Además, recordemos que en el Nuevo Testamento, Pablo advierte que Satanás se disfraza como ángel de luz, 2 Corintios 11, 14. Si él hubiera hecho algo con el cuerpo de Moisés, es posible que lo hubiera utilizado para crear señales engañosas, pretendiendo que Moisés aún tenía poder o que su espíritu podía comunicarse con el pueblo. Esto hubiera sido una estrategia peligrosa para desviar la fe de los israelitas y alejarlos del plan redentor de Dios. Uno de los eventos más asombrosos en el Nuevo Testamento es la transfiguración de Jesús, narrada en Mateo 17, 1-3. En este evento sobrenatural, Jesús se transfigura en gloria delante de Pedro, Santiago y Juan, y aparecen junto a él dos figuras, Moisés y Elías. La aparición de estos dos hombres no fue accidental. Moisés representaba la ley, y Elías representaba a los profetas, ambos testificando sobre la identidad de Cristo como el cumplimiento de la ley y los profetas. Este evento plantea una pregunta intrigante: si Moisés murió y fue enterrado, ¿cómo es que apareció en la transfiguración? La respuesta sugiere que Moisés experimentó una resurrección especial, posiblemente como una anticipación de la resurrección futura de los santos.
Esta idea es respaldada por el hecho de que Elías, quien también estuvo presente en la transfiguración, nunca murió, sino que fue llevado al cielo en un torbellino, 2 Reyes 2:11. Si Moisés tenía un papel en el futuro del plan divino, es posible que Satanás intentara interferir con esta resurrección especial. Como enemigo de Dios, su objetivo siempre ha sido obstaculizar el cumplimiento de sus propósitos, y el cuerpo de Moisés pudo haber sido un elemento crucial en esta estrategia. Pero Dios, en su soberanía, no permitió que el diablo triunfara en este aspecto. Este episodio no es solo una historia fascinante del pasado, sino que tiene aplicaciones poderosas para nuestra vida espiritual hoy. La batalla entre Miguel y Satanás nos recuerda lo que nos dice Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha espiritual es real, y el enemigo sigue intentando manipular, engañar y destruir el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero, al igual que Miguel no discutió con Satanás sino que declaró el Señor te reprenda, nosotros debemos confiar en el poder de Dios en nuestras batallas espirituales. Este episodio nos deja una enseñanza poderosa: Dios protege lo que es suyo. Moisés pudo haber partido de este mundo, pero su legado sigue vivo. Su historia nos muestra que la guerra espiritual es constante, pero que Dios siempre tiene el control. Como dice 2 Corintios 10:4-5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El enemigo puede intentar obstaculizar los planes de Dios, pero jamás tendrá la victoria. Así como Miguel confió en la autoridad del Señor, nosotros también podemos confiar en que Dios peleará por nosotros en cada batalla. Si este estudio te ha impactado, compártelo. Ayuda a que más personas descubran la profundidad de la palabra de Dios y la realidad del mundo espiritual en el que vivimos. Dios te bendiga.